general, obviamente por su grado y su trabajo en la Revolución Mexicana, adquirió el grado al final de su vida de general de brigada. Le vamos a pedir al general Arturo Olvera Hernández que a nombre de la familia haga uso. Muchas gracias, Nahor. Me siento honrado de contar, además de la amistad, la confianza de Nahor aquí presente, René, José Luis y honorable familia de amistades y amigos de la familia Ojeda. Y para mí es de gran importancia hablar de un compañero que nos dio la guía para que las nuevas generaciones llevaran también algo de su pensamiento y sobre todo de sus acciones también. Nahor Adalberto Ojeda Caballero, antecedentes de su vida militar. Nahor Ojeda Caballero nació el 6 de junio de 1892 en Ometepec, estado de Guerrero. Sus padres fueron agricultores y quedó huérfano a los 12 años. Inició su carrera militar el 20 de enero de 1911 e incorporándose a la Revolución Mexicana en el ejército maderista. Primero al mando del general Enrique Añorbe en Ometepec, quien fue jefe de la rebelión maderista en la Costa Chica del estado de Guerrero, y quien lo recibió con el grado de capitán primero de caballería. Meses después pasó a formar parte del cuerpo revolucionario al mando del general Faustino Olvera, donde permaneció hasta el 18 de agosto de 1911. El general Nahor Ojeda Caballero, cuando inició su carrera revolucionaria, comentaba que más que militar era un ciudadano armado y que se incorporó a la milicia porque México y sus instituciones requerían de valientes ciudadanos que las defendieran para lograr paz y apoyar al país en su desarrollo. Pero esa forma de pensar se inició desde antes, o sea, cuando ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de la ciudad en la ciudad de Oaxaca, instituto en que había estudiado Benito Juárez y su hijo Benito Juárez Maza, y donde desde ese entonces propiciaba la formación educativa entre los jóvenes alumnos para que estos se inclinaran hacia las posibles expectativas de incorporarse a las filas de los contingentes armados que luchasen por la justicia y pudiesen participar con conocimiento de causa en el movimiento social, que en el caso revolucionario comenzaba a brotar en distintas partes de la República Mexicana. De esta manera, por sus méritos de servicio demostrados y su participación militar reconocida, cuando fue disuelto el ejército maderista, le fue otorgada la medalla de lealtad a Madero. Ya de regreso a su natal estado de Oaxaca, nuevamente es recibido por el personal directivo del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde permanece en la continuidad de sus estudios y de donde el 14 de septiembre de 1912 le escribe una carta al presidente de la República, Francisco I. Madero, carta que entre otros asuntos termina con el siguiente manifiesto: contad conmigo en la hora del peligro y veréis que seré un soldado fiel. Ante usted muy respetuosamente expongo mi humilde partidismo a su servicio y ojalá usted muy respetuosamente exponga mi humilde partidismo a su servicio y ojalá que nuevamente llegue el día en que se lo demuestre materialmente. A la que Madero contestó: le doy a usted mis más expresivas gracias por sus frases y por su adhesión a mi gobierno.
Al poco tiempo después de enterarse de lo ocurrido a Madero en la decena trágica y de la promulgación del Plan de Guadalupe, Nabor Ojeda vuelve a enlistarse al ejército constitucionalista al mando de don Venustiano Carranza, debido a la usurpación de la presidencia del general don Victoriano Huerta. Ya dentro del ejército constitucionalista, obtuvo el grado de mayor de caballería a finales de 1913 y de coronel de caballería en 1919, siendo de todas sus campañas una de las más destacadas la defensa de la línea del ferrocarril de Veracruz, que ya en 1920 Carranza, al verse amenazado en la capital, salió con su gabinete rumbo a Veracruz y durante su persecución fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en la Sierra de Puebla, en una aldea llamada Tlaxcalatongo. De ahí que cuando don Venustiano Carranza se dirigía a Veracruz, Nabor Ojeda, por la responsabilidad que tenía de proporcionar seguridad a las vías férreas, le tocó militarmente con sus fuerzas que tenía bajo sus órdenes defender en parte la retirada de don Venustiano Carranza, de la que iba al mando el general Francisco L. Urquizo y Cándido Aguilar, por lo que de tal hecho de armas fue digno para que se le otorgara durante la posrevolución, ya como general, la medalla de lealtad al ejército constitucionalista y al propio don Venustiano Carranza, al igual como le fue dada al general Francisco L. Urquizo. En el concepto que poco después de los sucesos acaecidos a Carranza, Nabor Ojeda fue dado de baja del ejército por oponerse a la reelección, en que se postuló por segunda ocasión en enero de 1927 el general Álvaro Obregón, situación que motivó fuera detenido y encarcelado en San Juan de Ulúa, lugar de donde escapa con la ayuda y protección del encargado de la plaza de ese entonces, huyendo a La Habana, Cuba, en donde se mantuvo trabajando como elaborador de puros. También después regresa a México y se ocupa como pescador en Alvarado, Veracruz. Ahí fue reconocido por el coronel Adalberto Tejeda, gobernador del estado, y quien lo incorpora como su asesor agrario. Así fue como durante la posrevolución Nabor Ojeda incursiona en la política campesina con el coronel Adalberto Tejeda, gobernador constitucional del estado de Veracruz. Nabor Ojeda, al término de su paso por el Congreso de la Unión, se reintegra al ejército mexicano en 1951, año en que asciende al grado de general brigadier, nombrándosele subdirector de los servicios sociales del ejército, ahora Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, a las órdenes del general Villanueva Garza, siendo secretario de la Defensa Nacional el general de división Gilberto R. Limón. En esa etapa de su vida, dirige a solicitud del secretario de la Defensa y con el apoyo del entonces teniente Salvador Rangel Medina, la operación para lograr la amnistía de Rubén Jaramillo, luchador de la justicia social. Hecho en que ya como general de división, Salvador Rangel Medina comentaba que si se hubiera ocupado a Nabor Ojeda para tranquilizar la inquietud social que despertaba Jaramillo en el pasado, el gobierno federal que antecedió no se hubiera manchado de sangre inocente. Desde esa subdirección de servicios sociales del ejército, Nabor Ojeda promueve las colonias agrícolas paramilitares, donde destacó, entre otras, la colonia agrícola militar de Montepío en el estado de Veracruz. Además, por sus méritos militares a Nabor Ojeda se le otorgó la medalla Cruz de Guerra de primera clase, por haber intervenido en más de 42 batallas, y la de Legión de Honor Mexicana, máximas preseas que otorga el Estado mexicano a militares distinguidos. En estos tiempos es importante recordar
con actos solemnes como el presente, la labor que desarrollaron los ciudadanos armados en la Revolución Mexicana y su paso de la revolución a la vida institucional que en este país ahora disfrutamos gracias a las acciones llevadas a cabo como las de Nabor Ojeda para lograr un México en paz y en permanente desarrollo. Pues los últimos años de su vida los dedicó a servir a los campesinos de México y viviendo con su honorable familia de cultivar las 42 hectáreas de su lote que le asignaron en la colonia agrícola Miguel Alemán Valdés en Coajimalpa, estado de Guerrero. Señoras y señores, familia Ojeda, hoy 22 de diciembre, en mi calidad de soldado y como heredero de la trayectoria y ejemplo de mi general Nabor Ojeda Caballero, en quien imperó el esfuerzo y el sacrificio de lograr el bien para nuestra patria, trataré de emularlo por la corresponsabilidad que nos legó a las nuevas generaciones militares, entre ellos los que estamos aquí presentes, su hijo general José Luis Ojeda y el que habla, dándolo a conocer militarmente por este modesto mensaje, con el que sinceramente le rindo homenaje al ciudadano y campesino que le dio todo como militar en aras de nuestro ejército mexicano, mismo que a la fecha sigue nutriendo sus filas con ciudadanos y campesinos del pueblo del cual procedemos, para prestar apoyo y los servicios que se requieran en bien de la familia, de la sociedad en general, de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestro valioso país, México. Salud y bienestar donde quiera que se encuentre, le desea de todo corazón la familia Ojeda, sus amistades y amigos. Se agradecen esos buenos deseos y por estar presentes en esta su ceremonia del 47º aniversario luctuoso, dedicada a mi general Nabor Ojeda Caballero. Es cuanto y muchas gracias por su atención. Ahora le toca el turno a un guerrerense que se ha distinguido en su formación desde abajo, del pueblo, hijo de campesinos, que ahora es voz importante en los medios de comunicación. Compañero Vladimir Galeano. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. La historia de los pueblos se conforma con los hechos que registra la memoria colectiva de hombres y mujeres que por la fuerza de su carácter y su inquebrantable voluntad trascienden el tiempo y el espacio para unir conciencias en torno de un noble propósito: la libertad como principio básico de los procesos de transformación social, política, cultural y económica. Hay quienes afirman que las personas que corren riesgos son las que cambian al mundo, y que lo hacen porque están dispuestos a todo con tal de alcanzar sus ideales y los anhelos de su gente. Pero también es preciso señalar que no todos los ideales tienen la misma intensidad, el mismo valor o el mismo resultado. Y esa es la circunstancia que define el temple de aquellos cuyo nombre está registrado en la historia de este país. Para decirlo de forma más precisa, la historia no escoge a quienes tengan que figurar en sus líneas. Han sido los propios hechos de hombres y mujeres los que han moldeado el contenido de las páginas de nuestra historia. México ha sido pródigo en sus gestos heroicos porque todas sus estirpes supieron definir el destino de sus pueblos y han generado como consecuencia eso que llamamos libertad. Y esa condición es la que nos sigue permitiendo rehacer el camino para seguir avanzando. Y si algo tenemos que subrayar con firme determinación, es que los hombres y mujeres de este país han sabido asumir el reto que nos impuso el paso de los tiempos, pero sobre todo, responder con grandeza a nuestras ambiciones colectivas de libertad y progreso. El México de nuestros días surgió de la unión de muchas voluntades de muchos hombres y mujeres con la firme determinación de construir una patria más grande y menos injusta,
más solidaria y unida en la búsqueda de metas comunes que refuercen esos lazos que a través del tiempo nos han mantenido unidos con la misma determinación y el mismo amor por los distintos suelos de nuestra enorme patria. México es grande por la fortaleza de sus hombres y mujeres, porque ese es el eslabón que nos mantiene unidos y avanzando cada día para superar las desigualdades. Sin la ayuda de esos hombres y mujeres dedicados a engrandecer las causas de la gente del campo, quizá hubiéramos tenido un destino cruel, como ha ocurrido en otras latitudes. Hombres como Enrique Flores Magón, Sacramento Jofre, Graciano Sánchez, Saturnino Cedillo, Diego Rivera, Emilio Portesquil y Adalberto Nabor Ojeda Caballero fueron los formadores de la Confederación Campesina Mexicana el 31 de mayo de 1933. 5 años después, en Guadalajara, Jalisco, y luego de tras siglos de dominación de la monopolización de la tierra, se conformaría la Confederación Nacional Campesina como una organización de ejidatarios, comuneros, solicitantes de tierras, asalariados y productores agrícolas, todos unidos bajo el lema Campesinos de América Unidos. Uno de los principales impulsores de esta generosa central sería el general Lázaro Cárdenas. Quiero señalar en este espacio, y en esta ocasión que soy hijo de un hombre llamado Justino Galeana Salgado, cuya voluntad y determinación estuvo mucho tiempo dedicada a penetrar las entrañas de la tierra, con el arado tirado por 2 bueyes para enterrar la simiente de lo que después cosecharíamos. Y tengo que decir que nos gustaba festejar que teníamos ese pedazo de tierra que nos daba sus frutos para alimentar a nuestra familia. Sembrábamos maíz, ajonjolí, calabaza y sandía, y aprendí desde temprana edad a utilizar el arado, el machete, la tarecua. Y vivimos de tierra, y comimos de la tierra como lo han hecho siempre los hombres y las mujeres del campo. Después vendría la etapa estudiantil, ese capítulo romántico de quienes aspiramos a servir a los demás. Así fue que comencé a participar en lo público a través de la Liga de Comunidades Agrarias, cuando Celestino Salcedo Monteón encabezaba la Confederación Nacional Campesina y don Augusto Gómez Villanueva la Secretaría de la Reforma Agraria, surgida de lo que fuera el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Por cierto, a cargo de la Secretaría de Fomento Pesquero estaba el chihuahuense Juan Madera Prieto, y nos dimos a la tarea de formar cooperativas pesqueras en los ejidos ribereños del país. Muchos fueron los avatares que enfrentamos y confrontamos, pero salimos triunfantes porque contábamos con la razón de la unidad de los hombres y mujeres empobrecidos para buscar mejores condiciones para la subsistencia diaria. Pero si de algo puedo enorgullecerme como mexicano, es que esas luchas de mi pasado juvenil quizá no las hubiera protagonizado de no haber conocido las gestas de hombres y mujeres que dedicaron su vida al servicio de los demás. Y hoy vengo a este lugar a rendir un homenaje a un hombre de su tiempo, que supo entender que la vida tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. Aquí, en este lugar de eterno descanso, quiero reconocer la determinación, el arrojo y el empuje de uno de los guerrerenses más ilustres que registra la historia del campo. Y lo hago con la convicción de que tiene que ser un acto de justicia que comencemos a reconocer la obra de esos hombres de su tiempo que se comprometieron con los suyos y que supieron fincar su grandeza entregándose a las causas de los demás, pero sobre todo de los hombres y las mujeres del campo. Nabor Adalberto Ojeda Caballero nació en Ometepec el 6 de julio de 1892, y las primeras letras que aprendió en su tierra fueron las que al cabo del tiempo moldearon su vocación de servicio por los demás. En 1906 ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, hoy benemérita Universidad Juárez del Estado de Oaxaca, donde cursó hasta el 4º año de la carrera de Derecho. Su carácter solidario lo empuja a unirse el 20 de enero de 1911 al movimiento armado encabezado por Francisco Ignacio Madero González, y se le confirió el grado de capitán primero de caballería a las órdenes del general Enrique Añorbe. En 1912 solicita licencia en el ejército, pero volvió a las armas con el movimiento constitucionalista el 20 de abril de 1913, obteniendo los grados de mayor de caballería, teniente coronel
coronel y general brigadier. Por sus méritos militares, fue condecorado con la Legión de Honor Mexicana y la Cruz de Guerra de primera clase. Después sería miembro fundador del Partido Socialista de Guerrero y de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado. Así fue que organizó y dirigió la lucha de los campesinos para obtener créditos, irrigación y la apertura de carreteras en diversas regiones, hasta ganarse el calificativo de El Batallador del Sur. En febrero de 1931 fue electo diputado local a la 29ª legislatura. De 1938 a 1940 ocupó una curul federal. El 15 de febrero de ese año el Congreso Campesino celebrado en Ciudad Altamirano lo propuso como candidato a gobernador del estado, pero renunció a la postulación y obtuvo la senaduría de 1940 a 1946. Después sería diputado federal por el distrito de Iguala de la Independencia de 1946 a 1948. También sería diputado federal por el estado de Guerrero de 1967 a 1970. Uno de sus principales logros fue que se colocaran en letras de oro en la sede del Congreso mexicano los nombres de dos mujeres que en su tiempo supieron sumarse a la lucha armada que definiría nuestro destino como nación. María Josefa Crescencia Ortiz Girón, así conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, y María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, reconocida como Leona Vicario. Con ello se ganó el reconocimiento de las mujeres de todo el país. Y la consecuencia fue el ejercicio pleno del voto femenino, formalizado en 1954 por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Después sería uno de los más activos gestores campesinos y ganaderos, pero sobre todo encabezó una larga lucha por el reparto agrario y la defensa de los bosques en Coahuayutla, La Unión y diversos municipios de la región de la montaña, además de fundar colonias agrícolas e industriales como la Miguel Alemán Valdés en Coajinicuilapa. Sería el general Raúl Caballero Aburto quien lograra nuevamente la integración del general Adalberto Nabor Ojeda Caballero a las filas del ejército mexicano. Y como hombre de retos, aceptó ser enviado a Yucatán, regresando a Guerrero en el año de 1959. De 1961 a 1965 dirigió nuevamente a los campesinos de la Costa Chica para hacer realidad sus peticiones de créditos, irrigación y carreteras. Amigas y amigos, hombres como Adalberto Nabor Ojeda Caballero son quienes construyen el destino de los pueblos. En Guerrero se le recuerda como el hombre cercano a los campesinos, a los agraristas. Fue hombre de su tiempo y supo cubrir necesidades colectivas a través de obras de beneficio social, pero sobre todo de infraestructura carretera. Nunca buscó recibir algo a cambio de lo que hacía, y siempre privilegió el saludo de esas manos encallecidas de los hombres del campo y la sonrisa de las mujeres de la región de la montaña y la costa que lo consideraban su benefactor. Una vida dedicada a la lucha social ha sido el sello distintivo de ese hombre que ayudó a moldear el destino de los pueblos del estado de Guerrero. A más de 100 años de su nacimiento se le recuerda porque supo ser un hombre de su tiempo, y ahora es un hombre de todos los tiempos, porque su ejemplo ha cundido en la mayor parte de las generaciones posteriores que han conocido sus hechos, su obra y su ejemplo como hombre cabal y leal a sus principios revolucionarios. Hombres de esa estirpe son necesarios para cambiar el destino de los pueblos y para construir un mejor futuro para este México tan nuestro y a la vez tan injusto. Ese México al que le siguen haciendo falta hombres de la talla de Adalberto Nabor Ojeda Caballero para seguir luchando contra las injusticias y edificar ese país más solidario e igualitario al que siempre hemos aspirado. Respetables familiares del finado Adalberto Nabor Ojeda Caballero, amigo Nabor Ojeda, no es fácil igualar las hazañas sociales de un hombre como tu padre, pero si algo puedo decir es que su grandeza siempre ha estado motivándote para seguir los pasos como hombre del campo y reivindicador social. Reconocer los méritos de quienes se adelantaron en el inevitable camino hacia la desaparición física es propia de hombres y mujeres bien nacidos. Los guerrerenses seguiremos venerando la memoria de un hombre de su tiempo que supo hacer de su liderazgo un motor para la transformación de las condiciones de vida
de las diversas regiones del estado de Guerrero. Qué bueno que en los congresos hemos colocado los nombres de aquellos hombres y mujeres que nos dieron patria. Y también los de esos pensadores que marcaron la ideología reivindicadora en cada una de las etapas que como nación hemos vivido. Pero en mi calidad de guerrerense, creo que hemos sido injustos con hombres de la talla de Adalberto Nabor Ojeda Caballero, quien debiera tener un sitial de honor en la tribuna más alta del estado de Guerrero. Muchas gracias. Amigos y amigas todos, aquí nos reunimos los familiares, los amigos, los seguidores del campo que le hemos buscado servir a los campesinos de este país. Yo quiero destacar hoy algo que sucedió ayer. Hace unos días se anunció el presupuesto para del gobierno federal para el país. Y se había dado a conocer que iba a haber un gran apoyo para el trabajo en el campo, donde mejoraríamos notablemente las condiciones de los campesinos. Al publicarse el documento, resulta que de 80.000 millones de pesos, que no alcanzaba y que se daba en el gobierno anterior, hoy recibimos 30.000 millones de pesos menos para los campesinos. Seguramente la visión se equivocó. La fortaleza de este país se dio desde el siglo pasado y desde que el país nació como tal en el campo. No podemos olvidar que es donde comemos. No podemos olvidar que cada uno de nosotros, al paso del tiempo, nuestra raíz fue en el campo. ¿No? Sufrimos la presión de otros. Yo espero que se comprenda y se entienda el por qué ayer quisimos arribar a la Cámara de Diputados y se nos negó el acceso. Y se nos negó el acceso porque le tuvieron miedo a que los campesinos hablaran. No lo entendemos. La Cámara es el recinto del pueblo y deben respetar. Nos tocó lamentablemente que tomar la decisión al revés. Son los que están adentro que no saben hasta que nos escuchen. Y en esa decisión, el diputado Ismael Hernández Lleras, presidente de la Confederación Nacional Campesina, estableció su definición. Yo espero que así se dé, que las autoridades entiendan que los diputados que dirigen la Cámara de Diputados correspondan con su responsabilidad social y se dé el apoyo real al campo mexicano. No podemos estar así. Si a pesar del tiempo y las acciones ha habido injusticias sin recursos en este momento, corremos riesgos inclusive de que haya inquietudes sociales sin necesidad, después de que tanto tiempo este país ha vivido en paz, gracias a la participación de todos ustedes. Espero que haya conciencia y este modesto homenaje que se le hace al general Nabor Ojeda Caballero sirva para entender las razones de por qué el campo está actuando así. Muchas gracias a todos por su presencia, especialmente al diputado Arturo Alarcón, por ejemplo, el diputado campesino del Distrito Federal de Magdalena Contreras, y todos ustedes que hacen el gran esfuerzo de levantarse en esta mañana invernal. Estábamos a 8 grados o 7 de la mañana que llegamos, y los invitamos a todos a un pozole que ofrece la familia con el apoyo de varios compañeros en la pozolería Pozzi en la Corona. Muchas gracias por su presencia y nos vemos en 48 horas. Vamos a proceder a hacer algunas guardias. Yo le pediría a don Tomás Gloria
encabezado por la guardia de la Confederación Nacional Campesina y los dirigentes de la Confederación Campesina. Son tan amables que parte de